Acompaña la diputada al Congreso de la República, actual diputada y también diputada reelecta, Ninette Montenegro, de Encuentro por Guatemala. Vamos a conversar con ella en torno a la actualidad legislativa. Yo tengo que empezar, Pedro, hablando de actualidad. Bueno, hoy se ha anunciado que el Partido Patriota consigue una mayoría suficiente, más de 90 votos, para decretar una sesión permanente en el Congreso de la República. Eso hace que le permita discutir el presupuesto para el año 2012 sin que puedan interferir esas iniciativas de la bancada líder y de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza, que son conocidas como filibusteras, las campañas o las iniciativas para tratar de frenar la marcha de la agenda. Ambos habían interpuesto ya interpelaciones. Se ha dado el caso incluso que la Unidad Nacional de la Esperanza ha llamado para interpelar al ministro de Finanzas de su propio gobierno. ¿Cómo se logra esa mayoría en el Congreso para que se pueda discutir el presupuesto? Bueno, mire, es relativo y coyuntural, diría yo. Y no es que el Patriota haya conseguido 92 votos. Surge del convencimiento, por ejemplo el caso nuestro, que tenemos que hacer avanzar la agenda legislativa y que no podemos estancarla. Que no ¿Usted cree que tiene que haber presupuesto 2012? Pero no como lo propone el Patriota, de ninguna manera. Tiene que tener modificaciones. O sea, yo no estoy dando un cheque en blanco, yo estoy de acuerdo con que haya un presupuesto que se discuta, pero no tal y como lo propone el Patriota. No estoy de acuerdo porque vuelven a no poner controles, por ejemplo, en el listado geográfico de obra, que ha sido el tema que hemos platicado porque no hay controles a los CODES. Ahí no estoy de acuerdo. No, doña Ninette, por aquí han pasado, yo creo que los 158 diputados del Congreso. No, Pedro, no exageré. No, yo sé, es una exageración. Que son 20 los que vienen a menudo. Es una exageración, pero no, yo no oigo a un diputado estar a favor del listado geográfico de obra, ni de ningún partido está a favor del listado geográfico de obra. Yo no he visto a nadie que esté a favor de eso. Pero ves que se materializa. ¿Por qué razón diabólica no se abole el listado geográfico de obra? Bueno, no creo que se pueda abolir porque al final es parte intrínseca del presupuesto, porque es dinero que tiene que ir a través de los consejos departamentales y municipales, por ejemplo, a las comunidades. Lo que debe desaparecer es el mecanismo perverso de que los CODES, o sea, los diputados, los gobernadores y los alcaldes decidan quién es la empresa constructora o la empresa que da los servicios. Y el Patriota vuelve a cometer el mismo error, porque vuelve a no poner controles. Error, no sé cómo llamarlo, pero vuelve a no poner controles y a decir que otra vez el listado geográfico y que solo se va a controlar a través del SNIP. El SNIP es el Sistema Nacional de Inversión Pública, pero ahí lo único que usted va a ver si no hay duplicidad de obra. Pero ¿cómo poner controles? Una prohibición específica. Los CODES pueden definir qué clase de obra quieren y siempre y cuando no esté duplicada, pero no pueden definir quién es la empresa constructora, nunca más. Eso es algo que yo quiero, por lo menos como ciudadana, y en este caso también como diputada en representación de un segmento de la población, yo quiero que quede con controles y no viene así. Entonces, en concreto, ¿usted está de acuerdo con que se pueda discutir un presupuesto para el año Totalmente. 2012? ¿Cree que el Partido Patriota tiene derecho a someter a discusión su proyecto de presupuesto? Pero no está de acuerdo con el proyecto que ha presentado el Partido Patriota, porque le inspira desconfianza el hecho de que el listado geográfico de obras quede de nuevo abierto de esa manera que puede dar lugar a corrupción y concretamente a pago de ayudas de campaña. El ser humano es falente. El ser humano aquí en China necesita regulaciones y controles. Eso es, sea izquierda, derecha o el centro, necesita controles. Y si no hay controles, puede haber fallas, ¿verdad? Entonces hay que evitarla poniendo reglas. Y eso es lo que no hay. ¿Y usted cree que puede lograr ganar esa batalla? Por lo menos lo voy a intentar. Eso se lo puedo asegurar. Muchos ciudadanos se pensarán después, yo con parte de ellos, después de la intervención de la ministra La Infiesta, que ella requiere 1.700 millones de quetzales para solucionar, vamos a ponerlo entre comillas, el mayor problema no social. Cierto. Bueno, pero ella está pidiendo 1.700 y es el reto que ella tiene. Aceptemos que esa voluntad de hacerlo está bien. ¿Cómo convencer a la ciudadanía que el listado geográfico de obras es mayor que todo esto? Es decir, sí, con menos del listado geográfico de obras, que todo el mundo tiene claro que es corruptela pura, en teoría se arreglaría el problema social. ¿Qué puede hacer la ciudadanía para esa fiscalización interna? Hacerla implosionar, porque no podemos pegarnos 4 años más así. Sí, le reitero, permitir que las comunidades definan qué clase de obra se necesita
en base a prioridades, las pesadas que se hacen en Brasil, pero no poder permitir que las comunidades, bajo control político de las autoridades que ya mencioné, alcaldes y gobernadores, definan cuál es la empresa constructora. Esto es absurdo. ¿Quién debe definir qué empresa construye? A mi criterio debe ser haber una cartera de empresas con prestigio, que tengan fianza de cumplimiento, fianza de compromiso, fianza de calidad, cierto expertise. Que estén claro, calificadas. tiene que haber una cartera en CGPlan, por ejemplo, que es la Secretaría de Planeación Estratégica, y ellos debieran definir sin clientelismo cuáles son las mejores empresas que pueden hacer la obra sin estar cobrando comisiones, ¿verdad? Y no solo ese es el problema del presupuesto, están reduciendo mucho el presupuesto de educación, por ejemplo, están queriendo 1.800 millones sin regulaciones y controles, y eso no puede ser, porque sea líder, sea patriota, sea UNE, son seres humanos y hay que ponerle controles. Usted hace un momento, cuando Pedro hablaba del caso que nos presentaba la futura ministra La Infiesta, usted decía no es cierto. ¿A qué se refiere que no es cierto? Sí, no, yo en Lucy veo una gran mujer que tiene una muy buena intención, sé de su sensibilidad social y sé de su gran voluntad de hacer las cosas. Y de su actitud como técnica. Y por supuesto, totalmente. Lo que no estoy segura es que 1.700 millones sean suficientes. Recuérdese usted que el presupuesto solo de mi familia Progresa era de 1.040 millones ya con déficit, ¿verdad? Más los 12 programas de cohesión social que ellos aparentemente quieren darle viabilidad, son 4.000 millones de quetzales. Es lo que yo tengo visto y analizado. Estoy hablando... La bolsa solidaria, ellos prometieron durante la campaña que le habrían de sumar medicinas y azúcar, leche y medicinas. Imagínese. Por supuesto, o sea que 1.700 millones solo, 1.000 millones para las transferencias condicionadas recortándolo, y cuánto para funcionamiento. Eso es imposible, es un presupuesto que no está estimado en su justa dimensión por los ofrecimientos que ellos hicieron. Dos preguntitas chiquitas, una para cerrar este tema. ¿Qué hace falta para que esto que usted dice que tiene que ocurrir se dé? ¿Qué hace falta? ¿Cambiar la ley? ¿Qué hace falta? ¿Poner una coma en el código para que nunca más las obras, el listado geográfico de obras sea tratado de esta manera que usted dice? ¿Qué hay que hacer realmente? Normas presupuestarias, se prohíbe, bueno, al futuro debe reformarse la ley de consejos de desarrollo, y en este momento, mientras no se hace la reforma, prohibirse que los CODES definan quiénes son las empresas constructoras. Sí. Un día de trabajo. Si no se hace es porque el Congreso no quiere. No hay que darle ya más vueltas. Hay que poner, bueno, esto tiene que venir del Ejecutivo, y el Legislativo solo aprobarlo o improbarlo. Ok, y la segunda era, ¿cuál es la estrategia de su partido para este 2012? Hemos visto que no termina 2011, ha habido una alianza ahí con el Grupo Independiente. ¿Qué estrategia? Bueno, un acuerdo. O una alianza puntual, si ustedes quieren, para este tema. Es que ayer yo he usado ese término y me han corregido 2 veces. Ok, hagamos un acuerdo para que no haya problemas. Pues, hay un acuerdo. Acordemos que vamos a usar. Pero la visión estratégica de ustedes. Hay un acuerdo incipiente porque hay una apuesta de una agenda en común. ¿Por qué? Lo vimos en los debates. En los debates teníamos coincidencias en hablar del tema fideicomisos, poner las regulaciones a las ONGs, el listado geográfico de obra, la ley contra la corrupción en la administración pública, ¿verdad? Todo esto, había muchas coincidencias. Si hay coincidencias, ¿por qué no hacemos una apuesta en común y en esos puntos ponernos de acuerdo? Pero no quiere decir que haya una alianza, ¿verdad? Y que vamos a estar de acuerdo en todo, por supuesto, ¿verdad? Cada partido mantiene su propia identidad, sus propias expectativas, y en aquello que sea de interés nacional vamos a apoyar. Pero tampoco es una especie de amarre que nos vaya a impedir poder tener una agenda propia. A mí me da la impresión que usted está definiéndose ya desde este mismo momento, cuando habla sobre la propuesta de presupuesto para el 2012 del Partido Patriota, se está volviendo a definir como una fiscalizadora concreta de la acción del Ejecutivo. Bueno, yo realmente le digo, creo que un segmento de la población me escogió para eso, para estar adentro del Congreso y hacer lo que corresponde, hacer oposición constructiva, estar de acuerdo en todo lo que sea justo. Del oficialismo frente a esa oposición constructiva, que se traduce en críticas y en cuestionamientos respecto a lo que hacen. Bueno, yo esperaría, en primer lugar, respeto. En segundo lugar, decir que no vamos a estar en contra per se,
si hay cosas o aspectos o propuestas que son de interés nacional, ¿por qué no las vamos a apoyar? Esas actitudes caprichosas del líder, el líder une, ahora de querer vengarse de lo que en el pasado hizo Patriota, que tuvo las mismas actitudes, que tuvo las mismísimas actitudes, pues a nosotros nos deben distanciar, porque no estamos ni con uno ni con otro, y siempre manifestamos nuestra neutralidad antes y durante el proceso electoral, y eso nos da la solvencia y la legitimidad de poder seguir manteniendo esa neutralidad en función de país. El otro día en mi Facebook alguien me hizo una pregunta que yo se le voy a hacer a usted. Sí. Decía, ¿por qué Ninette Montenegro fiscaliza tanto a lo externo y no fiscaliza tanto a lo interno del Congreso? En el Congreso se saben todas las corruptelas del mundo, pero no hay un diputado que se levante y diga en un hemiciclo, usted es un corrupto, porque yo he visto eso. ¿Cuándo va a haber alguien que realmente fiscalice a los diputados desde los diputados? Buena pregunta, pero le voy a explicar. No el es mía, Ejecutivo, y se las digo a los que la preguntaron, el Ejecutivo maneja más o menos 42.000 millones de quetzales, el Congreso maneja 400 millones de quetzales, mire la diferencia. El 92% del presupuesto se va en gastos de funcionamiento, ahí no hay real inversión. Si hay corruptela se da a través de sociedades anónimas y testaferrato, ¿verdad? Y eso se hizo entre mayo y julio fuera del Congreso. Por ejemplo, el listado geográfico nunca se discute en el Congreso. Eso de lo que estábamos hablando, muchos diputados, sobre todo distritales, aunque también pueden ser diputados nacionales, se vinculan con la adjudicación de obra a empresas privadas, a empresas constructoras en diferentes distritos. Ahí viene buena parte de la corrupción de la que habla Pedro. ¿Esa no se puede perseguir desde el propio Congreso? Esa se debe perseguir a través del listado geográfico, de poner controles, porque es difícil poder yo verificar que... Demostrar que yo, claro, diputado, soy el propietario de las acciones de una o que SA. yo, diputado, le cobré 40% a la empresa constructora. Eso no lo va a decir la empresa constructora, porque si no pierde el negocio. Pero usted sí podría pedir que la IBE, por ejemplo, vigile mis cuentas y chequee si algún dinero no sustentable que existe entre. El secreto bancario. Yo propuse la ley contra la corrupción en la administración pública, que quiere decir que haya una unidad única de probidad que le diga a usted, si usted gana 26.000 quetzales mensuales, ¿cuánto tiene al inicio? ¿Cuánto tiene cada 3 meses? ¿Y cuánto tiene al final? Si tiene casa en el puerto o en Chimaltenango, hay que ver, ¿o no? Yo lo vería. Pero no a este. Que No, va no, no, a a quien lo tenga, a quien lo tenga. O que pruebe que mejor de otro lado viene, ¿verdad? Puede ser, puede ser. Doña Ninette, mucha gente se pregunta, a ver, doña Ninette, ¿por qué usted no se hace candidata presidencial, candidata vicepresidencial? Yo creo que usted lo ha explicado muchas veces, o yo le he oído esa explicación, no sé si los demás. ¿Se ve usted en un futuro próximo en otro puesto distinto al que ocupa? Bueno, porque el que ocupa ya lleva años, porque prefiere dar un salto cualitativo, ¿o es usted una mujer permanentemente del Congreso? No, quiero contarle que estoy convencida que este debe ser mi último periodo. Estoy convencida, todo tiene su momento. Y la magia y el encanto que a mí me ha causado estar en el Congreso, el aprendizaje maravilloso que he tenido, está teniendo su límite. Y yo lo entiendo así. Tengo 53 años en este momento. O sea que está usted hecho una... Que tiene usted larga vida que política. Quiere decir que a futuro me gustaría poder hacer otra cosa en la que yo pueda servir desde mis modestas capacidades a la población. Sí, Ninette Montenegro, gracias por acompañarnos a las 8:45. Mucha suerte en lo que le resta de esta legislatura y pues en toda la próxima. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa comercial, volvemos de